¿Por qué Juan 16:16? Hermanos, una de las grandes expresiones del ser humano o grandes cosas del ser humano es estar feliz. Díganme, ¿a quién no le gusta estar feliz? ¿Sí? A todos nos encanta estar felices. Es más, cuando estamos riéndonos a grito abierto, hasta nuestro corazón se siente confortado, ¿verdad, hermanos? Y voy a leer Juan. Y dice Cristo: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces algunos dijeron de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Decís pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después ha dado a luz un hijo y ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuando pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dará. ¿Por qué empecé con Juan y no con Santiago? Hermanos, vamos a Santiago ahora, capítulo 4. Porque en realidad, hermanos, la vida cristiana es un gozo. La vida cristiana es una alegría. La vida cristiana es de gloria en gloria, de victoria en victoria. Pero hermano, tengo problemas. ¿Quién nos provoca ese gozo? Cristo. Cristo le dijo a sus discípulos cuando ya se despedía, lo que acabamos de leer: ustedes se entristecen y el mundo se alegra porque me van a matar, ¿verdad? Lo van a crucificar. Pero Cristo les dice: pero esa tristeza que ustedes tienen se volverá en gozo. Y hermano, tú tienes que gozarte, ¿verdad?, en la palabra de Dios. Que lo que a ti te dé alegría sea Dios. Porque a muchos nos da alegría tal vez el pecado. Muchos nos da alegría las groserías, los chistes fuertes, ¿verdad? Pero a nosotros la alegría tiene que depender de Dios y no también de nuestro estado de ánimo. Y Santiago, hermanos, en el capítulo 4, versículo 9 y 10, nos da la última recomendación de poder dejar el mundo. La vida cristiana es un gozo, y cuando un cristiano decide acompañar al mundo, ese gozo se va a perder. Y eso es lo que Santiago nos va a decir a continuación. Santiago capítulo 4, versículo 9, dice: afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, la última parte de esta serie, dejando el mundo atrás o dejando el mundo y sus placeres. Y lo último como subtítulo es: las señales de un arrepentimiento de andar en el mundo. Las señales de un arrepentimiento de haber andado en el mundo. Hermanos, muchas personas, ¿verdad?, andan en el mundo. Muchos cristianos viven coqueteando con el mundo.
Muchos cristianos dicen, se les hace fácil andar en el mundo. Y hermanos, después de que Santiago nos da la indicación en el versículo 8 de limpiar nuestras manos y de limpiar y purificar nuestro corazón, nos da la señal de un verdadero arrepentimiento hacia el mundo. Y lo primero que Él nos da, y dice, afligíos. Esta palabra afligíos, hermanos, es muy interesante. Esta palabra afligíos es la palabra griega, bueno, no voy a decir la palabra griega, pero significa ser miserable. Darse cuenta de la miseria propia es como cuando a una familia se le acaban las provisiones y no tiene dinero para comprar. O es cuando un ejército va a la guerra y se le acaban las municiones y no tiene con qué hacer frente. Hermanos, cuando una persona decide andar en el mundo, y para purificar su corazón y para limpiar sus manos, tiene que haber una reacción en él interna, para reflejar una acción externa. ¿Sí? Porque si nada más reflejamos una reacción externa, sin haber tenido una reacción interna, hermanos, es un falso arrepentimiento. En realidad no has dejado el mundo. En realidad no has dejado de deleitarte en el pecado. ¿Sí? ¿Pero por qué? ¿Por qué dice Santiago afligíos? Yo veo una continuación del versículo 8 al versículo 9, y cuando tú en verdadmente, o cuando un cristiano que está en pecado, en verdadmente purifica su corazón y en verdadmente ha limpiado sus manos, hermanos, la primer marca es una aflicción. Sentirse miserable, hermano. Sentirse que no tiene nada con qué agarrarse. Sentir que se acabó todo, hermanos. Eso es lo que necesitamos sentir. El pecado hace mella en nuestras vidas, sí. Nuestro pecado es perjudicial completamente. Es malo el pecado. Pero cuando tú has decidido purificarte, hermano, necesitas sentir la aflicción de tu pecado, de tu mala condición delante de Dios, ¿verdad? Porque muchos dicen arrepentirse, pero en realidad no se arrepienten, porque nada más su conciencia les ataca, pero vuelven a hacer lo mismo. Pero cuando tú en verdadmente te afliges y te dueles por dentro, ¿sabes qué? Eso te va a llevar a dejar tu pecado. Y es lo que necesitamos hacer, afligirnos, estar afligidos. Cuando, hermano, cuando tú entiendes, o cuando tú sientes una aflicción por el pecado, ¿sabes qué? Ya la llevas de ganar, hermano. Ya la llevas de ganar, porque el Espíritu Santo está en ti. Porque vienes a la Biblia y te estrellas y dices, Dios, estoy mal, perdóname, no tengo de dónde agarrarme, Dios. Estoy en bancarrota completamente y no sé qué voy a hacer. ¿Se han estado ustedes en esa situación? Yo creo que sí, hermanos. Todos hemos estado en esa situación, pero yo le doy gloria a Dios porque lo has estado. Yo le doy gloria a Dios porque tú has estado en esa situación. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo está trabajando en ti. No es meramente que nosotros por nuestra propia cuenta reaccionemos así, sino es porque el Espíritu Santo nos está redarguyendo, nos está disciplinando, ¿verdad? ¿Qué dice la Escritura en Efesios 4:30? Vamos a Efesios 4:30, hermanos, por favor. Efesios 4:30.
Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como también os perdonó a vosotros. ¿Qué está diciendo Pablo a los efesios, hermanos? Que por el pecado, hermanos, que por el pecado está haciendo una diferencia entre la unidad del Espíritu, la vida nueva en Cristo y la vieja vida en Cristo en Efesios. Y llega al punto del versículo 30 y dice, no contristéis al Espíritu Santo. ¿Qué significa esa palabra contristéis? ¿Alguien sabe? ¿Qué significa esa palabra contristéis? A lo mejor el mismo sentido lo dice, ¿no? Como causar tristeza, ¿no? Sí, pero saben que es una parte, pero lo que verdaderamente significa es causar dolor. Pero no un dolor normal, es un dolor doble, hermanos. Es un dolor doble esa palabra. Cuando tú contristas al Espíritu Santo, hermano, le causas dolor a Él, pero al mismo tiempo te estás causando dolor a ti. Por tu pecado, hermano. Por eso, qué bueno que has sentido aflicción. ¿Sí? Porque es el Espíritu Santo el que ha trabajado en ti. Pero esto es lo que dice Santiago. Afligíos, hermanos. Afligíos completamente. Entonces, hermanos, qué bueno cuando nosotros sentimos una miseria espiritual. ¿Sí? ¿Por qué? Voy a explicarlo. Porque si uno decide, por ejemplo, voy a poner un pecado, ¿qué será? ¿Qué pecado les gusta, hermanos? ¿Qué pecado les gusta que pongamos en ejemplo? A ver, díganos, Bueno, vamos a poner el orgullo. Ok. Una persona es orgullosa y Dios le habla y le dice, ¿sabes qué? Tienes que dejar el orgullo. Y esa persona dice, no, yo sigo orgulloso. Y va creciendo su orgullo. Y otra vez Dios, a través de la escritura, de la predicación o de un hermano, tienes que dejar el orgullo. No, va creciendo ese orgullo, hermano. ¿Sí? Va creciendo ese orgullo. Y entre más crece ese orgullo, tu espiritualidad va. ¿Sí? Si tú estás así espiritualmente y tu orgullo no te deja, el orgullo va a ir creciendo y va a ir así. Hasta que no reconoces en verdadmente delante de Dios que estás mal y que te afliges por ese pecado. Y si no te aflige es que tienes problemas. Pero si llegas a este punto de tu orgullo aquí, el Espíritu Santo tiene que causar esa aflicción. Y entonces espiritualmente no tienes nada, de que eres un miserable espiritualmente. ¿Se entiende el punto, hermanos? Si lo has sentido, levanta las manos y dile gracias, Dios, por eso. ¿Sí? Gracias. Gracias por eso. ¿Sí, hermanos? Entonces, esa es una primera señal, una persona que ha quebrantado su corazón delante de Dios. Se aflige. Y dice Santiago, vamos a regresar a Santiago, y dice, afligidos y lamentad. ¿Saben qué significa esta palabra lamentar? Es triste. Lamentación de luto o reflejar dolor. Lo que le sigue a la aflicción es un dolor por el pecado y vas a sufrir. ¿Sabes qué pasa? Sientes una tristeza en tu corazón. Sientes ese luto en tu corazón. Creo que todos se nos ha muerto un familiar, ¿verdad? Y hemos sentido esa tristeza. ¿Sí o no? ¿Alguien puede explicar esa tristeza?
¿Alguien puede explicarla? No, ¿verdad? Pero es una tristeza que está aquí y que te apachurra y dices, ay no, y te acuerdas de tu familiar. Ahora bien, esa misma tristeza, hermano, esa misma tristeza la debes de sentir tú por el pecado. ¿A quién le gusta sentir la tristeza de que se le ha muerto un familiar? A nadie, ¿verdad que no? Bueno, pero entonces, ¿por qué si aguantamos esa tristeza andando en el pecado? ¿Sí? ¿Por qué lo aguantamos? Las personas a veces que se les muere alguien o pasan por algo, van y buscan psicólogos, van y buscan ayuda de todo eso. Pero cuando andamos en el pecado, esa tristeza no te ayuda. No vas y pides ayuda. ¿Por qué? ¿Por qué no vas y pides ayuda en esa tristeza? Estás sufriendo. ¿A quién no le ha tocado sufrir por el pecado, hermanos? A todos nos ha tocado sufrir por el pecado. Pero ahora bien, voy a hacer una diferencia. Cuando una persona que no conoce a Jesucristo y no quiero decir la palabra tocada, sino es Dios la trae hacia él. ¿Qué sintieron cuando nacieron de nuevo, hermanos? ¿Sintieron gozo? Pero antes del gozo, una tristeza, ¿verdad? Pero esa es una tristeza que el mismo Espíritu, que el mismo Dios, por haberte hablado y por haber respondido al mensaje, tú dices, híjole, sí es cierto, estoy mal delante de Dios, pero tengo la esperanza de entregar mi vida a Él y de arrepentirme y de ir a Él, y ahora viene el gozo, ¿verdad?, de la vida cristiana. Pero lo mismo pasa con el pecado, hermanos. Si a ti no te sucede eso, créemelo, tienes que empezar a buscar en tu corazón. Si tu pecado, si el Espíritu Santo te está redarguyendo, tienes que buscar en ti si estás en la fe. ¿Sí? Porque eso es un hecho. Un cristiano que ha pecado tiene que sentir eso. Tristeza. Tristeza, hermanos, así, tristeza. Dice Santiago, regresamos a Santiago, hermanos, y dice otra palabrita. ¿Cuál es esa palabrita que dice? Dice, lamentad y llorar. Esta palabra llorar también describe una expresión de dolor, pero un dolor de llorar a gritos. Una expresión de dolor de llorar a gritos. Cuando saco para disciplinar a mi hija, ella empieza, no, papá, y empieza a llorar a gritos. ¿Por qué creen que empieza a llorar a gritos? Porque sabe que va a sentir dolor. Sí. Hermano, ¿has llorado por tu pecado? ¿Has llorado por andar en el mundo? Hemos llorado, hermanos. Tenemos que llorar, hermanos, y reflejar cómo llorar hasta que nuestro corazón desfallezca, ¿verdad? Pero, hermanos, entonces Santiago nos dice, afligíos, lamentad y llorar. Ese es un buen inicio para el arrepentimiento, hermano. ¿Sí? Ese es un buen inicio para alguien que en verdadmente ha tocado fondo. Déjenme decirle que hay personas que no tocan fondo. No tocan fondo. ¿Y qué pasa con esas personas que no tocan fondo así?
¿Qué creen que pasará con una persona que ni se ha afligido, que ni siquiera ha llorado y que ni siquiera tiene esa tristeza grande por el pecado? Yo he visto cristianos sufrir por el pecado, hermanos. He visto cristianos sufrir por el pecado. Su cara está cargada, su cara es, ay Dios, estoy mal, pero no quiero dejar mi pecado. Y la Escritura dice, es la hora de, deja el mundo, hermano. Déjalo. Ya, córtale. Pero mi pregunta fue, ¿qué pasa con una persona que no siente esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esa persona? Heather decía del orgullo. ¿Qué pasa con esa persona que es orgullosa y no quiere dejar ese orgullo? Y para acabarla, no siente estas 3 características de Santiago. ¿Qué pasa con una persona así? ¿Sabe qué? Y me atrevo a decirlo, y lo voy a decir, es una persona que no ha nacido de Dios. Me atrevo a decirlo con toda certeza. No ha nacido de Dios. Y ese es el peligro de muchos en las iglesias. Les predican prosperidad, les predican bienestar, les predican esto, les predican lo otro, y cuando les predican el pecado, dicen, está loco, el pecado, el infierno, ¿es para qué? Entonces, hermanos, necesitamos entender que si el Espíritu Santo está en nosotros, nos va a reprender, hermanos. ¿Sí? Nos va a contristar también. Nos va a redarguir. ¿Qué dice 1 Timoteo 3:16? ¿Qué dice? Si corrige, ¿verdad? Y redarguye. ¿Qué es esa palabra redarguir? ¿Qué es, hermanos? Redarguir. Es como exhortar, más o menos, para mejor entenderlo, es exhortar. Si el Espíritu Santo no te exhorta a través de la Escritura, tú nunca vas a llegar al punto de Santiago. Así es que, hermano, si andas en el mundo o si quieres coquetearle en el mundo, ¿sabes qué? Déjalo, porque va a venir una pobreza o miseria espiritual a tu vida. Y es preferible, hermano, una miseria económica que una miseria espiritual. ¿Sabes por qué? Porque una miseria económica la vas a sacar adelante. Pero una miseria espiritual, ¿cómo? Si no tienes de dónde agarrarte. Así es que, para si se te antoja echarle una mirada al mundo, hermano, mejor ponle una barrera. ¿Sí? Ponle una barrera al mundo. Regresamos a Santiago, hermanos. Y dice Santiago, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Hermanos, la alegría que el mundo da es tristeza. ¿Cómo? Se está contradiciendo, ¿no? La alegría que da el mundo es tristeza. Cristo da alegría completamente. Da alegría completamente. Y ese es el pensamiento de Santiago. No exactamente está hablando de una vida plena en Cristo. Santiago está hablando de una vida mediocre en Cristo, de una persona que se está deleitando en el mundo, que se está riendo y que se está gozando, pero lo que no sabe es que esa risa que tiene y ese gozo que tiene se le va a volver en tristeza. ¿Sí? Se va a volver en tristeza. La palabra convierta, hermanos, es muy importante aquí.
se convierta en lloro. Esa palabra convierta, antes de ver las demás, esa palabra significa transformar algo del carácter, dar la vuelta, transmutar. ¿Sí? Entonces, si una persona está en el mundo, esa alegría que siente se le va a cambiar completamente, no lo va a poder detener. ¿Sí? No va a poder detener esa angustia, no va a poder detener esa tristeza. Hermanos, la palabra risa es una palabra risa, hermanos, así. Es así, risa completamente. Y la palabra llanto, fíjense bien, la palabra risa se convertirá, o sea, se transformará en lloro. Y esta palabra lloro o llanto es una palabra que significa lamentar y dolor. ¿Sí? Entonces, ¿qué le viene a una persona que está riéndose en el mundo, siendo cristiana? Fíjense bien, siendo cristiana, y que está en una fiesta y se está echando ya está bien ebrio y está fumando marihuana y está haciendo todo y está riéndose, ja, 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 ja. Esa alegría se va a mutar en tristeza, pero lo que no sabe es que eso se va a cambiar completamente en esa tristeza. Y el gozo, hermanos, la palabra gozo, ¿verdad?, significa regocijarse y deleitarse. Y lo que no sabe es que ese mismo gozo va a darle una vuelta, y la palabra que se usa para tristeza es una palabra que describe una mirada abatida o dolor del cuerpo o de mente, hermanos. ¿Saben qué está diciendo Santiago en pocas palabras? Ok, tú que te estás deleitando en el mundo, tú que te quieres deleitar en el mundo, conoce una cosa muy importante. Dios está hablando por medio de Santiago que Dios va a disciplinar, hermano. Que Dios va a disciplinar. Ese es un hecho. Sí, ja, 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 ja. Y luego la nalgada de Dios, a ver, como mi hija, ¿verdad?, llora. Después vamos a llorar, hermanos, y vamos a lamentarnos. Y esa es la disciplina de Dios, hermanos. Deja tu pecado, dice Dios. Déjalo. Lamentate, aflígete, llora, pero déjalo. Porque se va a volver en tristeza. ¿Cuántos aquí hemos sido disciplinados por Dios? ¿Todos? Todos, hermanos. ¿Nos gusta ser disciplinados por Dios? ¿No? Bueno, pero ¿qué está diciendo usted, hermano? Bueno, vamos a Hebreos 12. Hebreos 12:5. Miren, voy a leer desde el 1 para entrar. Dice: por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis olvidado la exhortación que como a hijos os dirige diciendo. Ok, aquí me voy a detener. Hermano, ¿has luchado contra el pecado hasta la sangre? ¿Has combatido contra el pecado hasta desmayar? Muchos sí, hermanos. Muchos sí, pero muchos no. No quieren luchar contra el pecado, hermanos. Prefieren deleitarse en el pecado. Por eso prefieren estar en el mundo. ¿Sí? Y la exhortación es, me quedé en los 2 puntos suspensivos. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a aquel que recibe por hijo. Y si soportáis la disciplina, Dios os tratará como hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que es provechoso, ¿verdad? ¿Entienden lo que dice el autor de los Hebreos? Si Dios está en ti, hermano, te va a disciplinar. Si Dios está en ti, esa risa que sentiste en la borrachera, esa risa que sentiste en la loquera que te pusiste, esa risa que te deleitaste en el pecado, Dios tarde que temprano va a traer esa vara de disciplina hacia ti. Porque al mundo va a traer una vara de juicio. Para el mundo es vara de juicio, para sus hijos es vara de disciplina. Entonces, ahí es donde tu tristeza, tu alegría, se convertirá en lloro. Tu alegría, tu risa se convertirá en lloro, y tu gozo se convertirá en tristeza. Todo abatido, que llegaste hasta el fondo. Pero, hermanos, ¿eso es bueno o eso es malo? ¿Malo o bueno? Eso es bueno, la disciplina. Eso es muy bueno, la disciplina. Miren, a los corintios los disciplinó con enfermedades y los disciplinó con la muerte. ¿Con qué quieres que te discipline Dios? Con la tristeza, ¿no? Y el lloro mejor. Mejor con la tristeza y el lloro. Es mejor. ¿Saben para qué es mejor eso? 2 Corintios 7. Fíjense cómo dice del versículo 2, vamos a ir. Dice, admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir, para vivir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de gozo en todas nuestras tribulaciones,
Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de afuera, conflictos, de adentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado, en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más, porque aunque os constricté con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aunque aquella carta, aunque por algún tiempo os constrictó, ahí está otra vez esa palabra, contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce ¿qué? Arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte, hermanos, muerte. Porque he aquí esto mismo, de que hayáis sido constrictados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todos os habéis mostrado limpios en el asunto. ¿Qué está queriendo decir el apóstol Pablo? El apóstol Pablo les narra y les envía una carta a los corintios para disciplinarlos y decirle: Corintios, ustedes están mal. Y dice que la carta que les mandó los contristó a los corintios. ¿Para qué los contristó? No fue exactamente la carta de Pablo, sino lo que Dios le puso a Pablo enviarles a los corintios. Y eso trajo un arrepentimiento a los corintios. Y un arrepentimiento que viene de Dios, que da vida. Una tristeza que da vida. Y más adelante dice, porque la tristeza del mundo es para muerte, hermanos. Voy a explicar un poco de esto, porque ciertamente también el que está en el mundo por su pecado se entristece, ¿sí o no? Pero es una tristeza para muerte, porque no hay Espíritu Santo en él. Y hermanos, nosotros debemos mejor que Dios nos provoque esa tristeza y que nos provoque ese llanto en nosotros. Es mejor. Así es que tú dirás si quieres ir al mundo o quieres quitarte del mundo. ¿Qué quieres, hermano? Pero tampoco vamos a hacerlo con alevosía y ventaja, ¿verdad? Bueno, al cabo Dios pues me va a causar esa tristeza, pues me echo una canita al aire. Bueno, al cabo Dios me va a disciplinar y con arrepentirme me voy a poner una loquera y una borrachera. No es así, hermanos. ¿Sabían que muchos llegan a pensar este tipo de cosas? Pero no es por ese lado. No es así. ¿Por qué? Porque estaremos tentando a Dios. Y eso es más feo que si tú cayeras en pecado y te arrepintieras. ¿Sí? Porque el estar tentando a Dios no es bueno. Pero hermanos, el punto es, regresamos a Santiago, el punto es, ¿te has abatido por tu pecado? ¿Dios te ha disciplinado con esa tristeza y con ese entristecimiento? Otra vez, levanta tus manos y dile, gracias Dios por eso.
¿Se acuerdan que dice Santiago en las primeras partes que era necesario pasar por pruebas y que dice gozaos en las pruebas? Ahora, gozaos porque Dios te disciplina para vida. Gózate, hermano, por eso. Porque Dios te está hablando y te está diciendo, vuelve, arrepiéntate. Te estoy dando la oportunidad. Te estoy dando la oportunidad de que vengas a mí. Deja ya el mundo atrás. Deja ya los placeres del mundo. Ya deja toda esa porquería del mundo. Déjame limpiarte, déjame santificarte, déjame levantarte. Bueno, ya me estoy adelantando al último punto. Pero es lo que Dios dice. Dios quiere, no quiere ver cristianos tirados. Cristianos derrotados, hermanos. ¿Sí? Él quiere provocar esa tristeza para restaurarnos a nosotros, para que entendamos que del mundo no vamos a tener nada, hermanos. Del mundo nomás vamos a sembrar para la carne. Y dijo el apóstol Pablo, el que siembra para la carne, siembra para muerte. Mas el que siembra para el Espíritu, ¿para qué siembra? Para vida eterna, hermano. Así es que tal vez tú no estás en el mundo, hermano, pero tal vez tienes un pecado que no quieres confesar. Y Dios va a provocar lo mismo en ti. Hermano, tenemos que ponernos a cuentas, hermanos, con Dios. Regresamos a Santiago. Y mientras regresamos a Santiago, les cuento pues de las anécdotas que me han tocado vivir al transcurso de mi vida cristiana. Muchos cristianos son orgullosos, hermanos, Como decía nuestra hermana, sí son muy orgullosos. ¿Por qué? Porque no quieren arrepentirse. No quieren reconocer su pecado. Y son orgullosos. Y oye, perdónale, hermano, ya. No, ¿por qué lo voy a perdonar? Una vez estábamos un círculo de personas y le decía, bueno, es hora de que lo perdones. Tuvieron un problema entre ellos. Es hora que lo perdones, perdónalo. No, ¿por qué lo voy a perdonar? Que me pida disculpas él primero. ¿Por qué yo lo voy a perdonar? Y le exhortábamos, oye, perdónalo ya, le dice. Haz la causa, estás en pecado si tú no lo quieres perdonar. Y él decía, no lo voy a perdonar y no lo voy a perdonar y no lo voy a perdonar. Y tanto llegó su falta de perdón que después andaba así. ¿Qué tienes? Oh, me siento, no sé qué traigo, estoy triste, no sé qué tengo. ¿Sabes qué? Es hora de que te arrepientas, le decíamos. Es hora de que te arrepientas, ya deja aquello, ya perdona a esa persona y punto. Y hermano, sí lo reconoció, Y después de haberlo hecho, él andaba libre, hermano. Él andaba libre. Porque cuando tú haces eso, es que Dios te está hablando. Y es que tienes que actuar, hermano. Tienes que actuar para que esa roca del Pípila, paz, la quite Dios. La quite completamente. ¿Sí? Pero muchos no queremos, porque nos gusta andar en el mundo. Nos gusta pensar como el mundo. Nos gusta hablar como el mundo. Y nos gusta deleitarnos en el mundo. ¿Sabes qué? Espérate la disciplina de Dios. Y si no te esperas la disciplina de Dios, no nos vamos a ver en el cielo, hermano. ¿Sí? Porque Dios no disciplina a personas que no son sus hijos. Regresamos a Santiago, hermanos. Y la última recomendación de Santiago es: humillaos delante del Señor y Él los exaltará.
Hermanos, tenemos que humillarnos delante de Dios. Tenemos que humillarnos delante de Dios. Hermanos, esta palabra humillarnos significa bajar o ponerse por el suelo o llegar al nivel del suelo. Dice el diccionario Vine, dice, es importante que esta condición es la que Dios quiere que tengamos. Al usar esta palabra, ¿saben qué? Hay una cosa en el ser humano, y el ser humano es bien difícil para poderse humillar, hermanos. Es bien difícil para ponerse debajo de. ¿Sí o no? Eso es cierto. ¿Por qué me voy yo a humillar esta persona que les platico? ¿Por qué me voy a humillar yo? Humíllate. ¿Por qué en el mundo también se ve? No, ¿por qué me voy a humillar yo? Yo no tengo por qué humillarme. Hermanos, una de las reacciones que Dios quiere ver en nuestras vidas es que nos humillemos. Que nos humillemos totalmente. Y que nos humillemos totalmente hacia Dios. ¿Sí? Esa palabra delante es como si yo estuviera delante de quién me voy a humillar. No dice, humíllate delante de Josué. Bueno, si yo me tengo que humillar delante de él, lo voy a hacer, ¿verdad? Según la posición. Pero respecto al mundo y al pecado, tenemos que humillarnos primeramente delante de Dios. No delante del pastor, hermano. No delante de otra persona. Primero, humíllate delante de Dios. Ponte debajo en el suelo y dile, Dios, perdóname. Me humillo completamente. Esto es, hermanos, cuando en verdadmente hay un arrepentimiento genuino, la humillación delante de Dios. Cuando hay un arrepentimiento genuino que viene de Dios, nunca vas a batallar para humillarte. Ningún hijo de Dios va a batallar para humillarse delante de Dios. Óiganme bien, se tardará en humillarse. Se tardará, pero nunca no va a dejar de humillarse. Él lo va a hacer, tarde que temprano. ¿Por qué? Porque Dios apoya a aquellos que se humillan. ¿Qué pasó con David cuando pecó con Betsabé? ¿Se humilló delante de Dios? Sí. Llegó el profeta Natán y le dio una parábola y le dijo, tú eres aquel asesino, David. Y él sintió esa tristeza y reconoció su pecado. Y Dios apoya a los que se humillan. Salmo 51, hermanos, 17. Salmo 51, 17. Si se fijan, el texto, el título de este salmo es arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Ya al final, en el versículo 17, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué quiere Dios? ¿Quiere sacrificios? ¿Quiere que te vayas a pie de aquí hasta tu casa? No, hermano, Él quiere un corazón quebrantado.
humillado, contrito, y Dios nunca nos va a rechazar. Hermano, ¿has experimentado esto? ¿Lo has hecho? ¿Te has humillado delante de Dios, hermano? ¿Sí? ¿Te has humillado delante de Dios? ¿Sabían que eso es lo que espera Dios de nosotros? Que siempre vayamos a Él con un corazón humillado y contrito. ¿Saben por qué? Porque en el diario vivir vivimos cosas en donde caemos en pecado, hermanos. ¿Sí? Nadie puede llegar a su casa y decir: Dios, estoy limpio. No lo es. Todos llegamos cargados de la vida. Todos cometemos errores. Pero lo que necesitamos experimentar es humillarnos siempre delante de Dios. Debemos de ser personas que nos humillemos día con día delante de Dios. Ejemplo tenemos de humillación, nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para menguar nosotros y que Dios sea exaltado en nosotros. Pero si nosotros no hacemos eso, hermanos, detenemos la bendición de Dios también, hermanos. Ponemos una barrera entre Dios. ¿Por qué? Porque el pecado, dice Isaías, es una barrera puesta entre nosotros y Dios. Humíllate delante de Dios. Humíllate. Pero no queremos, ¿verdad?, humillarnos. Mateo 23:12, hermanos. Mateo 23:12. Y por ahí voy a empezar a la siguiente palabra. Mateo 23:12. Capítulo 23, versículo 12. Dice: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, hermanos. Quiere decir, hermanos, que si tú aprendes a humillarte delante de Dios y reconocer tu condición como pecador, y reconocer que te has embarrado con el mundo, reconocer que has coqueteado con el mundo, y reconocer que has estado en el mundo, o que has caído en la atracción del mundo, hermano, humíllate delante de Dios. Humíllate. Eso es lo mejor que podemos hacer, humillarnos. ¿Qué hizo Jesucristo? En forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, ¿verdad?, como a cosa que aferrarse, sino que se despojó de todo para humillarse en forma de hombre, hermanos, y ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si Jesucristo se humilló hasta la muerte de cruz, ¿no podrás humillarte tú de aquí a que vayas a la presencia de Dios? ¿Sí? Ahora, este asunto de la humillación, voy a sacar otro hilito. Hermano, también tienes que experimentarlo con la gente. ¿Sí? Tienes que experimentarlo con la gente. ¿Por qué? Porque como hombres, lo dije al principio, somos bien difíciles para humillarlos. Y les pregunto algo, ¿humillación es significado o es sinónimo de menso? ¿De tonto? ¿De débil? No, ¿verdad? Como dijo un filósofo de esos del año del nuevo siglo, ¿verdad? Decía que la religión es el reflejo de la debilidad del hombre, por este sentido de humillarse delante de la gente. Pero no, hermanos, no, porque fíjense lo que dice Santiago: humillaos delante de Dios
del Señor y Él os exaltará, hermanos. Esta palabra exaltará significa levantar, elevar a una altura. Es un levantamiento y avivamiento espiritual. Otra definición es, aquí lo tengo, es tener privilegios espirituales, hermano. ¿Cuántos necesitan un avivamiento? La palabra avivamiento no aparece en la Biblia, hermanos, para que no me vayan a apedrear, ¿sí? Pero ¿cuántos necesitamos avivar el fuego de Dios en nosotros? Todos, hermanos, ciertamente, Josué, todos. David dijo, no quites de mí tu espíritu. Regrésame el gozo de tu salvación. ¿Por qué? Porque el pecado lo único que hace es destruir, 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 y te va a destruir si lo sigues apapachando. Pero si eres humilde y eres capaz de caer delante de Dios, Dios te va a restaurar y te va a levantar, como lo hizo con David, como lo hizo con muchos hombres en la Biblia. ¿Quieres estar derrotado, hermano? ¿Quieres estar derrotado en el camino? ¿Quedarte atrás? ¿Quieres quedarte atrás y estar llorando y estar sufriendo por tu pecado allá, cuando ya todos los que van hacia adelante van caminando con el Señor? ¿O quieres detenerte y decir, Dios, levántame porque quiero seguirte a ti? Pero necesitas humillarte delante de Dios para que Él te exalte y te levante, hermano. Pero muchos no queremos hacer eso. Seguimos con nuestro pecado y seguimos y no queremos arrepentirnos. Y no queremos arrepentirnos. Hermano, Dios te va a levantar. Dios va a traer un avivamiento a ti en tu vida. ¿Qué pasa cuando te arrepientes, hermano? ¿No sientes ese gozo y esa tranquilidad? ¿Y no es mejor experimentarla diario? Pero ¿por qué dejar hasta que Dios nos discipline, hermanos? ¿Por qué mejor esperarnos hasta que Dios nos discipline? Hazlo ya, humíllate. Debemos de ser humildes. Hermanos, vamos a Lucas 18. Lucas 18, y vamos a ver esa historia que Jesús, es una parábola. La parábola es algo que no es para ilustrar, ¿qué? Una verdad, ¿sí? Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y el que no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto de hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿No se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa es una importancia de el orar siempre, pero en donde yo quiero enfocarme es que Dios siempre va a hacer justicia a una persona, ¿verdad? Con justicia. Él siempre nos va a escuchar. Veíamos en uno de los salmos es que siempre nos va a escuchar y Él nunca nos va a rechazar. Pero el versículo 9 en adelante nos dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera:
Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. O digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Por qué estas parábolas? ¿Por qué estos ejemplos, hermano? ¿Cómo es cuando te humillas delante de Dios? Llegas como el que dice: gracias Dios porque no soy como mi vecino. Gracias Dios porque yo no soy borracho. Gracias Dios porque yo no fumo. Gracias Dios porque no soy esto. ¿Así llegas siempre a la presencia de Dios? Gracias Dios porque yo soy una buena persona. Gracias Dios porque yo. ¿Así llegas delante de Dios? Si tú llegas así delante de Dios, sabes que cambia tu oración. En serio, cámbiala. Y humíllate delante de Dios. El publicano, el versículo 13 dice: estando lejos, no quería ni alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Humillarnos delante de Dios es decirle: Dios, no tengo nada, perdóname, que soy pecador. No estoy perdonando a mi amigo. No estoy tratando bien a mi esposa. No estoy tratando bien a mi esposa. Estoy adulterando en mi mente. Dios, estoy haciendo esto. Eso es lo mejor que puedes hacer delante de Dios. Humillarte. Porque ahí Dios te va a levantar, hermano. Decía Humberto, ¿cómo decías? Como el ave fénix el lunes. Dios te va a restaurar, pero no voy a decir el ave fénix, sino como el águila, hermano. Como el águila, como dice Isaías, que tendremos vuelo como las águilas. ¿Sabes por qué Isaías dice eso? Porque cuando una águila ya se siente miserable y se siente que ya está vieja, se va hasta lo más grande de una montaña y se quita sus plumas. Y ahí duran largo tiempo hasta que le vuelven a salir las plumas. Y ya está preparada para emprender el vuelo, hermano. Así es lo que Dios quiere hacer contigo. Dios quiere restaurarte para que emprendas otra vez ese vuelo y seas usado para su gloria, hermano. ¿Sabían que muchas águilas no libran ese propósito? Se mueren en el intento. Y muchas sí se ven. Pero las águilas, pero no las de la América, ¿verdad? Esas no, esas hay que quitarlas. No, águilas fuertes, macizas, ¿verdad? ¿Alguien aquí le va a la América? No me digan, no, eso no importa aquí. ¿Qué eres tú, hermano? ¿Una águila que se restaura día con día? ¿O eres de esas águilas que no libran el proceso de la restauración? ¿De cuál quieres ser, hermano? ¿De cuál? ¿Quieres que Dios provoque tristeza en ti o quieres que el mundo la provoque? ¿De cuál quieres? ¿De cuál tristeza quieres? ¿La del mundo o la de Dios? Que sea una verdad en nuestras vidas, hermanos. Pero no lleguemos hasta ese punto, hermanos. Evítalo. Evítalo buscando la presencia de Dios diario y humillándote delante de Él.
porque esa palabra hasta parece majestuosa al final de la idea de Santiago. Humíllate. Y cuando aprendas a humillarte, tú vas a caminar con el Señor, día con día, año con año, semana tras semana, hermano, y vas a vivir una vida plena en Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tus bendiciones, pero también te damos gracias porque nos exhortas y nos ayudas, nos enseñas, y pedimos, mi Dios, y quebrantamos nuestro corazón hacia ti, Padre. Gracias, Padre, porque tienes cuidado de nosotros. Gracias, Dios, porque el dolor que tú causas, mi Dios, es para arrepentimiento y para vida. Gracias porque siempre extiendes la mano hacia tu pueblo, porque siempre extiendes la mano hacia tus hijos, para que tus hijos vivan una vida plena contigo. Te pedimos perdón si hemos cometido algún error. Te pedimos perdón, mi Dios, si hemos tenido un pecado. Cual sea el pecado, Dios, Señor, lo ponemos en tus manos. Y te pedimos, mi Dios, que tú nos guíes, nos ayudes y que nos restaures día con día en nuestro diario vivir. Para tu gloria eterna, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.